En los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. El Dios de Israel a cada uno habla de una forma única. Estaba viendo una reflexión de un joven que estaba meditando respecto a las plagas de Dios y respecto a cómo Dios endurece el corazón de Faraón, porque Dios se revela como el Señor. Y respecto a endurecer el corazón, lo que el Dios de Israel quiere, eso sucede. Endureció el corazón de Faraón cada vez que después de cada plaga volvió a endurecer el corazón de Faraón. Y nosotros mismos rogamos la voluntad de Dios en cada uno. Y el Dios de Israel es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. En Él no hay mudanza, no hay sombra de variación. Lo que Él quiere, eso sucede. Él puede endurecer el corazón cuando Él quiere revelarse como el Señor. Y el Dios de Israel a cada uno habla de una forma única. A Él oramos y Él habla a cada uno de una forma única en el nombre del Señor Jesús. Somos enseñados. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está su fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este, que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Y me sorprende mucho que dicen: ¿quién es este, que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Porque yo sí sé quién es Él. Y siento que entiendo cuando hablan de Melquisedec, porque respecto al diezmo, estamos hablando de dinero, estamos hablando de posesiones. Israel sabía cómo era quienes habían de recibir el diezmo. Y el mismo cuidado que tenían entonces, cada uno lo tiene con sus posesiones, con el dinero, o trata de cuidar lo que cada uno tiene. Y cuando aparece Melquisedec, cuya procedencia no se conocen su madre, su padre, y todos reconocen al Melquisedec y dan el diezmo. Y yo siento que entiendo, porque yo reconozco quién es el Señor Jesús, que es sacerdote a semejanza de Melquisedec. En este punto, por ejemplo,
pueden presentarme un ADN y decirme que quien yo pensaba que era mi progenitor nunca lo fue, o quien yo pensaba que era mi madre nunca lo fue. Pero hay algo que no dudo, y yo sé quién es el Señor Jesús. La fe es una gracia. Y como en la meditación en la meditación que mencioné, quien meditaba decía que el Dios de Israel puede endurecer el corazón de alguien. Puede ser un padre, una madre o incluso uno mismo en determinados aspectos, áreas, porque quiere revelarse como el Señor. Y nosotros mismos confiamos en nuestro Dios, y en esto se ve, en que pedimos su voluntad. Él es el autor de la vida. Él es autor y consumador de nuestra fe. Él es autor de salvación eterna a los que le obedecemos. Agradecemos a nuestro Dios que a cada uno habla de una forma única. Y somos enseñados por nuestro Dios todo lo que aconteció, y para nosotros tiene valor de ejemplo. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está su fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este, que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Y el Dios de Israel es nuestro Dios. Respecto a endurecerse el corazón por obra de Dios, lo podemos ver en Faraón antes y después de cada plaga. Y también podemos ver esto cuando somos enseñados por Pablo, judío fariseo, que habla que el Dios de Israel endureció el corazón de parte de Israel. Y parte de Israel reconoce al Señor Jesús. Y respecto a esto de endurecerse el corazón, el Dios de Israel habla fuertemente a cada uno, porque también puedo mencionar que el Dios de Israel despierta a cada uno el entendimiento, y somos como arcilla en manos del alfarero, en sus manos. Por ejemplo, al hablar de una mujer, o al hablar de mujeres, tienen hijos, por ejemplo, pero también en la palabra dice que el hombre es cabeza de la mujer. Y esto lo vemos en diferentes meditaciones. Al hablar de endurecerse el corazón, el Dios de Pablo, judío fariseo,
nos enseña que el Dios de Israel hizo pasar a todos por la desobediencia, para tener misericordia de todos, y que parte de Israel fue endurecida y que parte de Israel reconoce al Señor Jesús. También hablé que el Dios de Israel habla muy, muy fuertemente a cada uno. Y dice, y es una verdadera prueba, porque hace referencia a un olivo, bueno, y también hacen referencia en la palabra de Dios a un olivo silvestre. Y respecto al olivo bueno, hablan que hay ramas del olivo silvestre que han sido injertadas en el olivo bueno. Pero hay que siempre tener presente que la raíz da vida al árbol, no una ramita. La ramita no da vida al árbol. Y los que no somos descendencia de Abraham, somos injertados por la gracia de Dios en el olivo bueno. ¿Y por qué digo que el Dios de Israel llama severamente la atención? Porque dice que las ramitas que proceden del olivo silvestre no se enorgullezcan. Si algunas ramas del olivo bueno han sido desgajadas por la severidad de Dios, el Dios de Israel habla fuertemente de que las ramitas del olivo silvestre no se enorgullezcan, porque si Dios ha desgajado ramas del olivo bueno, ramas que pertenecían al olivo bueno por su severidad, con mucha más razón puede desgajar a estas ramitas que han sido injertadas por su orgullo. Y también somos enseñados que el Dios de Israel hace pasar a todos por la desobediencia para mostrar su misericordia. Por la misericordia de Dios, hay ramitas que han sido injertadas en el olivo bueno. Y el Dios de Israel, si estas ramitas tienen fe, puede volver a injertarlas, porque si una rama que procedía de un olivo silvestre ha sido injertada, ¿cuánto más puede ser injertada una rama que es propia de este árbol? Y agradecemos a nuestro Dios que el Dios de Israel a cada uno habla de una forma única. Y nuevamente vemos esto de cómo Dios obra, a unos injertando, a otros desgajando, y que es importante, muy importante, guardarse de no emitir juicio, guardarse del orgullo, porque también vemos esto en que si lo que sucedió con parte de Israel, con parte de Israel que el Dios de Israel endureció, no fue una caída, porque Dios hace pasar a todos por la desobediencia,
para tener misericordia de todos. Y que si Dios puede hacer surgir vida de las cenizas, que el tropiezo de Israel ha sido de tanta bendición para los no judíos, que reconocemos al Señor Jesús por gracia de Dios, porque la fe es una gracia. El tropiezo de Israel ha sido de tanta bendición para los no judíos que cuando el resto de Israel, por obra de Dios, ya no esté endurecido, Dios hace surgir vida de las cenizas, lo que va a significar, si el tropiezo de Israel fue de bendición, mucho más lo va a hacer en el momento de la buena voluntad del Dios de Israel. Y una vez más vemos esto que hace Dios, porque Él es la sabiduría de los siglos. También vemos esto cuando nos habla el Dios de Israel acerca de Abraham, porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero él no estaba circuncidado cuando creyó. La circuncisión vino después como una señal. De la misma forma, muchos de los que creemos somos como Abraham, porque Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y una vez más vemos esto que mencionaba acerca de la sabiduría de Dios, porque somos enseñados que los que son descendientes de Abraham son los que son de fe. Esos son la verdadera descendencia de Abraham. Y Abraham creyó cuando aún no había sido circuncidado. Y el Dios de Israel habla que la circuncisión no es algo externo, sino algo interno. Agradecemos a nuestro Dios que su palabra no vuelve a Él vacía, porque Él la prospera en cada uno en aquello para lo que la envía. Y el Dios de Israel tiene pueblo para su gran nombre en toda raza, tribu, pueblo, en todo linaje, en toda nación. Y la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Agradecemos a nuestro Dios que a cada uno Él habla de una forma única. Y por último, como también meditamos un día respecto a una mujer joven que tuvo un sueño. Y en ese sueño, esta mujer joven, lo que estaba viviendo en esos días, sin hablar del sueño, era que ella se congregaba donde ella se congregaba, todos hacían un poco. Así servían a Dios, todos hacían un poco solamente. Y ella, al ver eso, también comenzó a hacer un poco. Pero en el sueño, ella vio que apareció una joven que ella no conocía, aunque ella en la realidad conocía a todas las personas del lugar en el cual ella se congregaba. Pero esa mujer que ella vio joven no la conocía y comenzó a hacer todo lo que los demás no habían hecho, e incluso a hacer lo que la persona que soñaba no había hecho. Y todo lo hacía bien porque estaba familiarizada con todo lo que se hacía. Y hacía todo bien. Y de esa manera Dios le habló, porque Dios tiene pueblo para su gran nombre en toda raza, tribu, linaje, en toda nación. Tiene mucho pueblo en esta ciudad. Y con cada persona
a la que Dios endureció para revelarse como Señor, tal vez la labor de cada uno es que uno sirve solo un poco. Pero si hubiese sido al revés, si hubiese sido uno a quien Dios endureció, y si hubiese sido esa persona que nosotros a nuestro criterio es un desafío, si Dios hubiese estado trabajando con esa persona, tal vez hubiese dado más frutos que los que uno da. Entonces, Dios habla muy fuertemente a cada uno en ese sentido. Agradecemos a nuestro Dios que la fe es una gracia. Agradecemos a nuestro Dios que en Él hallamos gracia sobre gracia. Y también, por si no se entendió, si a cada uno le preguntan qué persona para cada uno es un desafío, por diferentes razones, es una verdadera prueba. Yo digo que si Dios estuviese trabajando con esa persona y fuese uno el que ha sido endurecido, tal vez esa persona produciría mucho más de lo que produce uno. Pero no fue así, al revés. Yo, por gracia de Dios, sé quién es el Señor Jesús. Y eso es una gracia. Y cada uno agradece a Dios que en Él hay gracia sobre gracia y Él no hace acepción de personas. Y a nuestro Dios oramos y rogamos su voluntad en la ley de eutanasia, en la ley de aborto, en la reforma inmobiliaria, en la reforma educativa, en la reforma de la ley 27.795, su voluntad en la reforma electoral, en las PASO, en los sistemas de acoples. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en la prohibición de tratamientos hormonales de género y mutilaciones en menores. Había un DNU del presidente Milei que prohibía los tratamientos hormonales de género y mutilaciones en menores. Pero los jueces Guillermo Fabio Treasi y Pablo Oscar Gallegos Fedriani suspendieron el DNU del presidente Milei que prohibía los tratamientos hormonales de género y mutilaciones en menores. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada proyecto que presenta el gobierno nacional, incluso el shutdown, el grillete fiscal. Desde luego que oramos por las autoridades. Una autoridad puede ser de edificación para el pueblo o no. Puede ocasionar la caída del pueblo. Oramos por las autoridades. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en Jaldo, Chala, Ávila, Mendoza, Cisneros, Noguera, Yedlin, Vargas Aynace, Mansur, Victoria Villarruel, Darío Monteros, Raquel Graneros, Pirincho Jiménez, Miguel Ángel Acevedo, entre otros. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en toda autoridad, en esta oración que es igual para todos. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en el presidente Milei, en Lisandro Catalán, en Peli, en Isaac Herzog, en Benjamín Netanyahu, en el indulto de Benjamín Netanyahu. Rogamos a nuestro Dios porque con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en Israel, en Argentina, en cada sinagoga, en cada iglesia.
rogamos a nuestro Dios su voluntad, no la nuestra. En cada elección nacional, provincial, municipal, en todo nivel desde ahora en adelante, en cada candidato que va a ser elegido, rogamos la voluntad de nuestro Dios. Y también la voluntad de nuestro Dios el 9 de mayo del 2027, fecha en que son las elecciones en Tucumán. A nuestro Dios rogamos, porque en Él confiamos. Rogamos su voluntad en cada uno, en la familia de cada uno, en los seres amados de cada uno, en todo lo que presentamos en la mente al Dios de Israel, en todos los que presentamos en la mente al Dios de Israel. Agradecemos a nuestro Dios que Él nos hace vivir confiadamente. Agradecemos a nuestro Dios que Él a cada uno habla de una forma muy especial. Santificamos el nombre de nuestro Dios y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.